Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la presidente verdad. Y a su veto sobre la ley de movilidad jubilatoria. De eso estamos hablando, y eso estamos hablando fuera del aire con el economista Santiago Fraschina, que hoy nos visita en el estudio. ¿Cómo está, Santiago? Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, gracias, muchas gracias. Gracias por visitar. Increíble esto, ¿no? Digo, un día votás una cosa, el otro día votás otra. Sí, porque le escuchaba a uno radical que decía, ¿y en el medio qué cambió? El veto del presidente. Bueno, pero eso no cambia nada. ¿Qué negociaron? Claro, cuenten que negociaron, entonces... Lo que cambió fue el veto del presidente y por eso él cambia supuestamente su voto por eso. Pero bueno, nada, así estamos. Sí, increíble realmente. Bueno, estás presentando este libro, hablamos la otra vez en la previa de la presentación en el Pulqui, los tres modelos en disputa con Lucas Gobo, la economía justicialista, el desarrollismo y el neoliberalismo financiero. Mira que te voy a preguntar por el documento que publicó Cristina la semana pasada, en donde, bueno, hace mucha referencia a la cuestión económica y cómo, qué lectura, cómo empalma con los tres modelos, con los modelos en disputa, justamente, ¿no? Y bueno, porque ella habla mucho de la restricción externa. En principio, el neoliberalismo financiero, que es uno de los modelos que nosotros explicamos ahí, remarca que el único problema o el problema central de la economía nacional es el déficit fiscal. Bueno, nosotros descartamos esa idea, no porque decimos, déficit fiscal no tiene ninguna repercusión en la economía, ni vos podés tener déficit fiscal en forma permanente. No decimos eso, lo que decimos no es el principal obstáculo al desarrollo nacional, sino que compartimos una mirada que el desarrollismo también la comparte, que es la restricción externa, es decir, la falta de dólares es más preocupante que el déficit fiscal. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto y la diferencia entre el desarrollismo y lo que nosotros llamamos la economía justicialista? Es quiénes son los que causan esa restricción externa. Y el desarrollismo tiene una mirada de que supuestamente, y el desarrollismo ya lo planteó desde la época de Frigerio, de Frondizi, cuando Frigerio dijo que las demandas sociales iban a tener que esperar, porque supuestamente el diagnóstico del desarrollismo es que el salario de los trabajadores es el principal causante de la restricción externa en la economía argentina. ¿Y por qué? Bueno, porque si los salarios crecen, eso te lleva a mayor consumo te llevan a mayor importación. Entonces, el desarrollismo termina viendo al salario de los trabajadores como un problema para la industrialización de la economía nacional. Obviamente, tanto el desarrollismo como la economía justicialista comparten que la economía nacional tiene que ser un país industrial, a diferencia del neoliberalismo financiero que, Milei, Macri, la dictadura del 76, la convertibilidad, que dicen que la Argentina no tiene por qué ser un país industrial. Tanto el desarrollismo como el justicialismo sostienen que sí debe ser un país industrial. El punto y la discusión siempre está en quién debe financiar ese proceso de industrialización. Claro. Y eso se ata al documento de Cristina porque también está asociado a la restricción externa, es decir, ¿quién genera la restricción externa? Y el desarrollismo siempre sostiene que el salario del trabajador no puede aumentar porque justamente te va a llevar a la restricción externa. La economía justicialista decimos, no, el salario del trabajador, no digo que no aumenten las exportaciones y que eso te va a generar más demanda de dólares, pero si vos mantenés el salario bajo, pero le das los dólares a los grupos económicos concentrados para que paguen su deuda externa privada, o haces un boom importador y no controlás las importaciones y entonces te importan más de lo que necesitan, aunque vos tengas el salario bajo, el desarrollismo te va a terminar también llevando una restricción externa, pero generado por los grupos económicos locales y transnacionales. Fíjate que el primer desarrollismo de Frondizi terminó con Álvaro Sogaray como ministro de Economía. Ahora, estamos haciendo una revisión histórica y de todas maneras este momento tiene particularidades. Estamos con trabajadores registrados muy pobres y con muchos trabajadores y trabajadoras que no están registradas y con nuevas formas de trabajo. La cuestión de la digitalización también ha tenido un impacto muy fuerte en las actividades económicas.
digo, de todas maneras, ¿hay alguna lectura o alguna actualización necesaria? Se habla mucho de reformas también laborales, ¿son necesarias, no son necesarias? ¿Estas fórmulas que estás repasando aplican o hay que hacer modificaciones? Sí, obviamente, nosotros lo que explicamos ahí es, los tres modelos homogenizamos las explicaciones. Obviamente con una explicación teórica vos lo que tenés que hacer es explicarlo, cómo funcionan filosóficamente cada uno de los modelos, cuáles son las políticas o los objetivos de cada uno de los modelos y después cuáles son las consecuencias de cada uno de los modelos. Obviamente después se va actualizando. Las herramientas se modifican en forma permanente. Digo, las herramientas del 46 no son las mismas herramientas que vos podés utilizar en la actualidad. Eso no tiene sentido. Eso, ¿por qué? Porque cambia el contexto nacional, internacional. Eso obviamente, las herramientas son flexibles, vos las tenés que ir modificando. Lo que sí nunca modifican y son permanentes son los objetivos de cada uno de los modelos económicos. Obviamente después, cuando el contexto nacional, internacional, porque a muchos me dicen, che, hay que aplicar el IAPI, pero el IAPI funcionó en el 46 en un contexto nacional, internacional, que hoy el IAPI no aplicaría, pero vos tenés otras herramientas que vos podés utilizar en la actualidad que te llevan a los mismos objetivos y a las mismas consecuencias que el IAPI. Eso de las herramientas sí hay que actualizarla, no la filosofía de los modelos económicos. Si el neoliberalismo financiero lo que te genera es un desempleo alto. Modificar las herramientas, pero siempre teniendo como premisa que los laburantes tengan un buen pasar económico. Exactamente, esa es la idea. Santiago, ¿cómo estás? Bueno, otro de los ejes del documento de Cristina tiene que ver con el bimonetarismo, y también uno, escuchando, sin ser economista, pero escuchando gente experta del tema, termina concluyendo que si hay un clamor por la vuelta del IAPI, en verdad es por la necesidad de que el Estado intervenga en el tema del comercio exterior, ¿no? Pero nunca se termina de dilucidar cuáles son estas herramientas a las que incluso vos hacés mención, que uno creería, recordando aquella intervención de Néstor Kirchner, que necesitan de creatividad política, ¿no es cierto? En un mundo con transnacionales cada vez más transnacionales y con estados que incluso su capacidad de control empieza a quedar en crisis frente al poder de estas empresas. ¿Qué capacidad tiene el Estado para intervenir en el comercio exterior, que es la principal variable para una economía bimonetaria? No, tenés distintas herramientas. Por ejemplo, la retención es una forma de intervenir en el comercio exterior. Cuando se discutió la resolución 125, lo que se estaba discutiendo era quién se apropiaba de la renta extraordinaria que estaba generando el sector agropecuario en ese momento, cuando estaban volando los precios internacionales de los alimentos. Entonces estaba discutiendo justamente lo que nosotros planteamos en el modelo económico justicialista, es que la Argentina tiene suficientes rentas extraordinarias para que no tenga que ser el trabajador el que financie el proceso de industrialización, sino que sean esas rentas extraordinarias. Ahora, lo que vos decías, bueno, ¿cómo hace el Estado para esas rentas extraordinarias que genera la economía nacional distribuirla al conjunto de la población? Y ahí es que cuando cambian las herramientas, puede ser el IAPI, puede ser las retenciones, puede ser la estatización en su momento de Vicentín. La estatización de Vicentín hubiera funcionado muy bien para vos intervenir en el comercio exterior y tener una comercializadora que no sea monopolio como era el IAPI, pero sí que compitan contra las otras comercializadoras de grano privada, y además que te permita a vos como Estado Nacional tener información acerca del comercio exterior. Bueno, ahí tenías una herramienta actual de cómo intervenir, crear una empresa comercializadora de grano estatal que compita con las empresas privadas, que podría haber sido Vicentín, es una forma. Entonces, y después vos usás la política pública para que el sector agropecuario comercialice con la empresa estatal. Es decir, che, vos querés un crédito barato del Banco Nación, el Banco Nación es del Estado y le da crédito barato al sector agropecuario. Bueno, le damos crédito barato, pero la comercialización de grano la hacés por la exportadora del Estado Nacional. Si no, no te doy, si no anda a un banco privado a sacar un crédito. Claro. Y hay cuántas políticas públicas que beneficia al sector agropecuario que vos podés utilizar para favorecer la comercializadora de granos del Estado Nacional y que compita contra las otras empresas privadas. Eso es otra forma que vos tenés de cómo el Estado Nacional puede, aparte de la renta extraordinaria que genera un sector económico, apropiárselo para financiar al proceso de industrialización. Y reitero que no sea como plantea el desarrollismo, que tenga que ser la clase obrera con salario bajo, porque el desarrollismo sí te lleva a pleno empleo, porque industrializa, y eso es una diferencia con el neoliberalismo financiero, que te lleva a una desocupación de 2 dígitos porque desindustrializa. Ahora te lleva a pleno empleo, pero con trabajadores pobres, porque los salarios son de esos trabajadores que van teniendo trabajo son bajos, te financian el proceso de industrialización, pero tenés un problema de pobreza alta porque el trabajador no llega a fin de mes. Claro, bueno, hubiera sido un gesto político fuerte además, ¿no? Digo,
además de una herramienta económica, lo de Vicente Índigo también Exacto. hubiera sido un gesto político importante. Ahora, ayer leí algunos títulos en La Nación, no sé si los vieron, preguntándose hoy en la mañana creo que lo vi, si ya estábamos en la puerta del rebote, ¿no? La B corta, todavía algunos se ilusionan con que viene la B corta. Bueno, el presidente Javier Milei también hace algunos retuiteó algunos contenidos como que estamos saliendo, acá no la ven, acá estamos saliendo. Digo, vos que sos economista, ¿la ves? ¿Estamos saliendo? ¿Hay alguna recuperación? Ayer salió el dato de industria que interanual sigue cayendo, o sea que si vos lo comparás interanualmente sigue cayendo, sí, pero si lo comparás mes a mes, vos tuviste una recuperación, o sea, comparativa de un mes al otro. Lo que eso te puede estar diciendo que ahora estás en una etapa de L todavía, o sea que tal vez, y hay que ver el dato para tratar de ratificar esto, hay que ver el próximo dato, hay que ver si en el próximo dato también se da este fenómeno, y como mucho vos estás en una situación de L. Ahora, la recuperación no va a ser en B corta, como creían ellos, que iba a recuperarse la economía. En todo caso, hay que ver si es una L y si después es una recuperación muy lenta, porque obviamente la industria, ¿de qué vive? Vos para analizar esto tenés que ver, la industria o la economía en general necesita que haya mercado interno para que venda, y eso es lo que no está pasando, porque obviamente los ingresos reales todavía o están cayendo o pararon de caer, pero no se están recuperando, claro, a nivel de diciembre del año pasado. Después exportar no pueden exportar porque el tipo de cambio está apreciado, con lo cual todo lo contrario, vos lo que observás es que sectores que antes exportaban ahora dejaron de exportar, entonces no tenés ni mercado interno ni mercado externo. Entonces, ¿cuál es la causa o el motor de recuperación para que vos digas, bueno, esto que salió el dato ayer se va a sostener en el mediano plazo? Eso lo que todavía no está consolidado, y por lo tanto por ahora nadie puede decir si va a haber una recuperación. El tema de la deuda también es una continuidad transversal en la historia de Argentina, ¿no? Las crisis cíclicas de deuda. El año que viene y el siguiente hay muchísimos vencimientos. ¿Cómo ves que afecte esto? Digo, es un gobierno al que parece difícil analizarlo en el tiempo, ¿no? Y está todo el tiempo improvisando. Pero ¿cómo ves que esto afecte a la gestión del gobierno? Digo, si estamos viviendo un año así, sin la cantidad de vencimientos que tenemos, ¿qué puede pasar el año que viene? No, ese es el gran problema que está teniendo el gobierno, porque el gobierno lo que está demostrando solamente datos financieros como punto de éxito. Esto de, bueno, se calmaron los dólares financieros, el gobierno estaba acumulando reservas, esto dejó de acumular hace 4 meses, que ya el gobierno no está acumulando reservas, y como bien vos decís, este año fue de vencimiento de deuda en dólares bajo. El año que viene tiene vencimiento, solamente en enero le vencen 5.000 millones de dólares, solamente en enero, más que de deuda externa. Bueno, sí, ahora, no hace 4 meses que no está acumulando reservas el Banco Central, con lo cual esos acreedores, esos que tienen los bonos, ya se están preguntando cómo va a ser el gobierno para pagar la deuda el año que viene. Ellos para poder pagar tienen que reestructurar la deuda. Para reestructurar la deuda tienen que bajar el riesgo país por debajo de 800 puntos. Y el riesgo país está en 1.400 puntos y no logran bajarlo. Para que el riesgo país baje 800 puntos tienen que lograr 2 cosas: acumular muchísimo más reserva lo que están acumulando y liberalizar el cepo. Esas 2 cosas hoy es lo que no pueden estar garantizando, ni la acumulación de reserva, reitero que hace 4 meses que no están juntando reserva. 2, dijeron, a principio habían dicho a mitad de año liberalizamos el cepo, después dijeron a fin de año liberalizamos el cepo, ahora el Banco Central está diciendo el año que viene vamos a tener todo el año el cepo, y el presidente lo dijo en Mendoza, los que me piden liberalizar el cepo, bueno, está diciendo, y ya dice, la economía puede crecer con cepo, están dando el mensaje de que todo el año que viene lo vamos a transitar con cepo. Entonces, si no acumulan reserva, no liberalizan el cepo, el riesgo país no va a bajar por debajo de los 800 puntos, si no baja el riesgo país 800 puntos, no pueden, les va a costar mucho reestructurar la deuda el año que viene, y ahí va a tener el gran cuello de botella. Por eso es lo que nosotros señalamos, ¿viste? Es la falta de dólar el problema de la economía argentina, sí, no el superávit o déficit fiscal, porque el gobierno viene garantizando un superávit fiscal financiero, pero eso es en pesos. Pero los bonistas no quieren pesos, quieren dólares. Entonces, el planteo de Cristina en la carta es justamente eso, es la falta de dólar, es la economía bimonetaria lo que está generando el problema, no si tenemos un superávit fiscal o déficit fiscal. Estamos escuchando a Santiago Fraschina, economista, es director
director de la carrera de Economía de la UNDAP. Bueno, la Universidad de Avellaneda había publicado un informe justamente que lo habíamos citado. Estamos hablando de eso, básicamente, ¿no? Porque hablan de los números de la industria, del consumo, de un crecimiento desigualador. Bueno, básicamente estamos repasándolo. Ahora, hay bastante silencio dentro del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digo, veníamos muy pendientes del fondo y de repente parece que no está, pero está el fondo. ¿Y qué está mirando? ¿Qué está pidiendo? No, para mí el fondo no habla porque no, si tiene que hablar tiene que criticar. Entonces prefieren quieren una devaluación, entre otras cosas, ¿no? Quieren una devaluación y quieren que el banco esté acumulando, y el Banco Central está acumulando dólares, porque también ellos el año que viene también hay fuertes vencimientos con el Fondo Monetario Internacional y todos esos vencimientos son en dólares. El gobierno ya le viene marcando hace rato que quiere una devaluación de la moneda nacional para que el Banco Central vuelva a acumular reserva, pero si el gobierno devalúa, se le vuelve a acelerar la inflación fuertemente, y yo creo que, bueno, un economista de ellos lo dijo, que si el gobierno devalúa o hace una mega devaluación, se terminó el gobierno de Milei. Yo creo que es exagerado, pero que sí va a tener ciertas complicaciones, porque se le acelera el proceso inflacionario a partir de la devaluación de la moneda y ya no le queda ninguna cuestión positiva para mostrar a la gente. Se va a complicar la base de sustentación del gobierno de Milei si tienen que volver a devaluar. Por eso yo creo que el Fondo Monetario, igual el fondo habla. ¿Cuándo habla? Cuando no le está prestando plata, porque la verdad que ellos habían prometido 15.000 millones de dólares que le iba a bajar el Fondo Monetario Internacional, y eso brilla por su ausencia, no le está prestando. Obviamente no salen públicamente a criticar al gobierno de Milei, pero tampoco les están bajando los dólares, que es la forma que tiene el Fondo Monetario Internacional de hablar. ¿Cuáles son las dos apuestas de ellos? El blanqueo, que vamos a ver a fin de mes cómo se termina el blanqueo, cuánto del blanqueo también se queda en reservas del Banco Central, es una de las apuestas de ellos, y obviamente más en el mediano plazo el RIGI, que traiga algunos dólares a partir del RIGI, y que eso también, parte de esos dólares, que tampoco están garantizados, porque como se votó el RIGI, pueden no traer ningún tipo de dólar ni quedarse nada del Banco Central. Entonces, ellos están apostando a esas dos cosas, hay que ver cuánto de eso se queda el Banco Central para ver si puede acumular algo de reserva. Imagino que también habrá alguna esperanza ahí con las elecciones en Estados Unidos y con que Trump pueda llegar a definir y darles una mano, ¿no? Sí, ya igual uno de los asesores de Trump hace poco dijo, Milei dijo que Milei no es amigo de Trump, a diferencia de Macri, que se conocían hace 20 años, y que Milei está haciendo populismo en la Argentina, y es uno de los asesores principales de Donald Trump, con lo cual tampoco... Primero, habrá que ver, por ahí se amiga con Mauricio, viaja a Mauricio. Puede ser, es una de las... Y también hay que ver si Donald Trump gana, cuál es la preocupación, en qué puesto ranking figura Argentina como una de las preocupaciones de Donald Trump, para que el Fondo Monetario... Y además el Fondo Monetario es un organismo burocrático. Después Trump te puede ordenar, bajale, pero después alguien tiene que firmar. Una cosa es firmar un préstamo 45.000 millones de dólares cuando la Argentina no estaba endeudada con el FMI. Otra cosa es que la burocracia del fondo firme de vuelta un préstamo con una deuda que ya tiene. La Argentina es el país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué burócrata le va a firmar otro préstamo a la Argentina? No es la misma situación. Exactamente. Entonces está complicado. Depende solo de Estados Unidos, ¿no? Tiene un 20% de Estados Unidos, pero tiene que convencer a otros actores, Europa, Japón. Sí, exactamente. Pero bueno, nada, obviamente Estados Unidos tiene la voz más importante, lo vimos con el gobierno de Macri, pero la situación hoy es totalmente distinta, porque la Argentina, cuando agarró Macri, estaba desendeudada la Argentina. Entonces la capacidad de endeudamiento del gobierno de Macri era alto. Hoy la Argentina está sobreendeudada, es decir, tiene más deuda de lo que puede pagar. Entonces la pregunta es, ¿qué acreedor externo y qué organismo internacional le va a prestar a un país sobreendeudado como está la Argentina, si además el Banco Central no acumula reservas, si además tenés todavía el cepo y no pueden salir del cepo? Entonces la pregunta es, ¿quién le va a prestar a la Argentina en estas condiciones? Lo veo muy difícil, y más, ellos habían dicho que iban a conseguir 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y todavía eso no existió ni en el corto plazo va a existir. Bien, Santiago, quiero agradecerte, nos vamos a ir ya a la tanda, que sé que estamos pasaditos, quiero agradecerte. ¿Y dónde conseguimos el libro? Bueno, esos los 3 modelos económicos en disputa en forma gratuita, pueden entrar a la editorial de la Universidad de La Plata, tienen el link del libro y lo pueden bajar en forma gratuita, y son 2. Uno que es el modelo económico justicialista, y los 3 modelos económicos en disputa, están los links gratuitos en la editorial de la Universidad de La Plata, así que lo pueden bajar desde ahí. Gracias por venir al estudio. No, gracias a usted.
Santiago Fraschina, economista, 12:36. Hacemos una tanda rápido, ya estamos de vuelta. Deja tu